Ya, ahora sí. Hola a todas, hola profe, bienvenidas a la charla. Esta es una actividad que organizó la Vocalía de Género y Diversidad de SEQUIF 2021 y consiste en un ciclo de charlas que profesoras de la facultad nos darán, donde nos contarán su experiencia como mujeres en el área científica, en el área laboral, en el área docente. En esta oportunidad tenemos a la profesora Mónica Antilén. Mientras se une gente, yo creo que teníamos 39 participantes, igual vamos 21. Voy a esperar un minuto más para dar inicio y ahí le doy la partida, profe. Ok, me avisa. También las invito a prender sus cámaras si quieren. Y si tienen preguntas al final, las pueden ir dejando en el chat. Ya, espero que estén todas viendo aquí la presentación. Damos inicio entonces a la charla. La expositora de hoy, en esta charla de Mujeres en la Ciencia, es Mónica Antilén, o como nosotras la conocemos, la profesora Mónica Antilén, quien es doctora de Química y actualmente profesora de la Facultad de Química y de Farmacia UC. Trabaja en el Departamento de Química Inorgánica de la facultad y ha desarrollado múltiples líneas de investigación en el área de la química de suelos y química analítica. Además, ella es la primera mujer presidente de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo y actualmente se encuentra trabajando en la Comisión de Agricultura del Senado, siendo parte del equipo de expertos, donde hay científicos, académicos y profesionales, que trabajan en la elaboración de un anteproyecto de ley de suelos para el país. Profe, le doy la partida. Ya, muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes a todas las personas que están presentes en esta reunión de Zoom. Para mí fue todo un agrado, ¿cierto? Y un placer, por supuesto, aceptar esta invitación que ustedes me hacen, ¿cierto? Porque para mí me recuerda, ¿cierto? Cuando comencé, cuando era estudiante de química, o más pequeña aún, ¿cierto? Cuando estaba recién en el colegio y me interesé en las ciencias. Entonces, nosotros eh, estábamos en contarles un poco, ¿cierto?, de mi vida, porque creo que estas reuniones, por lo que hemos conversado, ¿cierto?, con la vocalía, lo que busca, uno de los objetivos principales, es mostrar cómo ha sido el desarrollo, tanto como persona, como mujer, como a través, ¿cierto?, del punto de vista profesional, y contar las diversas experiencias que uno ha tenido en todos esos ámbitos. Yo creo que es sumamente enriquecedor para uno poder compartirla y para el grupo de personas que están ahora y me puedan escuchar. Y por supuesto que la idea es que me vayan haciendo preguntas y yo ir compartiendo quizás si que ustedes quisieran algún mayor detalle o mayor desarrollo de alguna idea. Pero contarles primero cómo yo llegué a estudiar química. Y yo creo que es una respuesta que la gran mayoría de mis colegas en algún momento, en alguna situación de reunión de la facultad, con un grupo de amigos que somos de la misma carrera, nos preguntamos. Y casi la gran mayoría, la respuesta es por la inspiración que nos dio el profesor que teníamos en el colegio de química. Eso, yo todavía recuerdo el día en que tuve la primera clase de ciencia, las ciencias naturales y lo dividían en química, parecido a lo que hay ahora, pero todavía me acuerdo cuando la profesora en la pizarra escribió una fórmula y nos empezó a explicar que eso que nos estaba enseñando nos permitía explicar una serie de fenómenos que uno vivíamos a diario. Entonces ahí yo dije, esto me gusta, y después vi los trabajos en laboratorio y vi que uno podía hacer experimentos. Estando en un colegio que me formó muy bien, un colegio que tuviese laboratorios instalados. Yo me acuerdo que la misma profesora, los días sábados en la mañana, hacía una reunión con los alumnos que quisieran ir y hacíamos algunos experimentos, pero ella era licenciada en ciencia en la Universidad de Chile y hacía clases,
¿cierto? En el tiempo que no solamente los licenciados en educación podían hacer clases en el colegio, y ella llevaba cosas del laboratorio y nos enseñaba, nos hacía experimentos, y eso yo creo que fue a mí lo que me inspiró a poder trabajar, a poder pensar que eso para mí era, era importante, era lo que me gustaba hacer, y por sobre todo era algo distinto, distinto día a día. La rutina es algo que me he dado cuenta a través del tiempo que no es lo que más me gusta, y me gusta eso que vayan las cosas cambiando, que tengamos distintos desafíos. Entonces, yo creo que ese fue el motivo por el cual quise estudiar química, está entre química y bioquímica. Todavía me acuerdo cuando postulé a la universidad, quedé en lista de espera en bioquímica y después la lista corrió, pero finalmente me quedé en química. Eso es lo que a mí me gustaba. Y respecto, después cuando ingreso a la universidad, em, yo todavía me acuerdo cuando tenía compañeras que sabían lo que era química orgánica y yo las miraba y yo no sabía. Habían muchas cosas que para mí eran tremendas interrogantes del punto de vista de conocimiento. Y ahí me di cuenta que tenía que, como se dice, sí, ponerme las pilas y poder llegar, ¿cierto?, a tener el mismo conocimiento para poder aplicarlo, porque todo iba muy rápido. Me acuerdo que en química, las primeras químicas generales, éramos un montón de gente y el otro semestre el sistema de la universidad era muy, muy estricto y si tú no aprobabas una cantidad de ramos en un cierto tiempo, te echaban, así de simple, te echaban y quedabas fuera de la universidad. Y yo me acuerdo que éramos, no sé, en la sala 50 y el otro semestre quedan 20. Y todos no habían podido pasar todos los ramos, ¿cierto? En el tiempo que se estipulaba y ya no estaban. Entonces, yo pienso que el hecho de haber llegado a la universidad, que es algo que conversaba en algún momento con Bárbara, para mí era un punto muy importante, algo muy de mucho peso. Yo creo que desde pequeña, mi papá ni mi mamá, ninguno de los dos había ido a la universidad. Entonces, yo creo que mi mamá, porque fue una madre que estaba en la casa, ¿cierto? Y ella siempre nos instaba, a mi hermana y a mí, somos dos hermanas, a estudiar. Es como, y yo me he dado cuenta que a través de mi vida, eso para mí ha sido como un puntal, eso ha sido como un eje que yo siempre he tenido y he mantenido. O sea, el hecho de estudiar y estudiar algo que me apasiona, eso es algo que yo siempre... entonces, cuando a uno le preguntan cuáles son los obstáculos, cuáles han sido las facilidades de estar en la universidad, yo creo que la facilidad es toda la motivación que me pudieron dar en la casa, de seguir estudiando, de permitir hacerlo, porque muchas veces yo sé que no siempre está esa posibilidad. em, y yo creo que escoger algo que realmente me apasiona, o sea, estudiar química, a veces uno la mira, ¿en qué estudia? Me miran así como un cara rara. ¿Y qué es lo que es eso? Me decían, no, es que soy licenciado en química, voy a sacar la licenciatura y después puedo trabajar en los laboratorios. Ah, me decían químico farmacéutico. No, respeto mucho a los farmacéuticos, tengo muchos amigos, mi esposo es farmacéutico, así que no le decían, no es para trabajar. Ah, entonces profesora de química me decían. No, tampoco, porque no era ese el objetivo era, y ahí me fui dando cuenta a través del tiempo, cuando fui avanzando en la carrera, que lo que me gustaba era la investigación. Eso era para mí, y lo otro, las dos cosas, investigación y enseñar. Mi mamá eh, me cuenta todavía que yo, cuando era pequeñita, pequeñita, que yo algo me acuerdo, colocaba la silla, teníamos un patio y había esos pizarrones de tiza y yo ponía mis muñecas y los asientos y los sentaba y me ponía pulsera, un chaleco y tacos de mi mamá y le hacía clase a las muñecas. Entonces, mi mamá, cuando de chiquitita me decía, va a ser profesora. Y es algo que me gusta mucho enseñar. Por supuesto que en la carrera, cuando uno estudia química, uno no estudia para pedagogía en química, que yo sé que tienen varias herramientas y uno se ha preocupado de ir mejorando en el tiempo, porque uno al principio enseña como le enseña y uno le enseñaban así, bueno, si no aprendiste, búscalo en los libros, era mucho más dura la enseñanza, yo creo que de alguna manera ahora, y yo me
al, al pensamiento de educación ahora, existen distintas herramientas, distintos tiempos de aprendizaje y todos pueden aprender. Distintas formas, explicando de otra manera, buscando distintas opciones, metodologías. Y es por eso que en algún momento en la universidad, ahora aquí en la Católica, hice el diplomado de docencia universitaria, lo cual me ha permitido tener otras herramientas para mejorar, ¿cierto?, la enseñanza. Pero eso es un punto para mí importante. Bueno, como les estaba contando, cuando yo estaba en la universidad, me fui dando cuenta que lo que quería era eso, era poder enseñar y poder investigar. Entonces ahí es donde estuve como 2 años y medio, fui ayudante analítica, ayudante instrumental, todavía me acuerdo, y las ayudantías tenía que preparar todo, preparar las disoluciones, el material, todo para los prácticos. Por supuesto que éramos prácticos con muchos menos alumnos, no la masividad que existe ahora, que en casi todas las universidades es así. Y yo pienso que en la universidad, si lo pensamos como obstáculo, del punto de vista ese fue como nivelarme en lo que sabían el resto de mis compañeros y compañeras, para poder yo avanzar lo que necesitaba. Em, yo no, de verdad, yo no tengo recuerdo que en algún momento eh, a mí me hayan discriminado o no haya podido tener acceso porque era mujer. Yo siempre he sido creyente que el hombre y las mujeres son iguales, eso lo tengo absolutamente incorporado. Sí, bueno, sí, uno como habían algunas cosas que ahora, ¿cierto?, está absolutamente, em, se habla sobre todo esto de los abusos, de la violencia, ¿cierto?, en el aspecto sexual, pero yo pienso que, claro, antes se enteraba de eso, no tengo como esa experiencia como un obstáculo dentro de lo que yo viví, ¿cierto?, en la universidad. Siempre estudiábamos en un grupo de hombres y mujeres, y un grupo pequeño. De hecho, hasta el día de hoy varios, ¿cierto?, están incluso en la facultad. Yo era compañera del profesor Isaacs, que está en la facultad. También creo que alcancé a hacer algunos ramos con el profesor Armijo. Y los otros profesores, ellos son de la USACH, que son un poco más chicos, pues, incluso yo creo que fui ayudante a algunos de ellos, pero siempre el estudio era en conjunto, no recuerdo haber tenido esa diferencia, digamos, o yo quiero abordarlo desde ese punto de vista como obstáculo. Eh, bueno, después cuando yo ya tenía absoluta claridad que lo que quería hacer era investigación, me decidí a trabajar o a incorporarme al posgrado. Y ahí uno más o menos se va haciendo una idea cuando llega a la tesis. Yo me acuerdo que me gustaban dos áreas, la orgánica y la analítica. Finalmente escogí la analítica, que lo que hacía era trabajar en química de suelo, y me encantó porque era el medio ambiente, era aplicado, eran cosas analíticas y todas ordenadas en réplica, como que todo eso me gusta. Y, y bueno, después ya entré al doctorado y en el doctorado ya cuando lo terminé, me acuerdo que estuve afuera, tuve 2 estadías afuera en Francia, y después cuando ya me doctoré, yo dije, bueno, voy a esperar un año, em, qué es lo que sucede, ¿cierto? Si encuentro trabajo, si no, porque es difícil, es un mundo yo creo que muy complejo. Encontrar un trabajo como el que tenemos nosotros, jornada completa, cada vez ahora están más escasos. Y recuerdo que se hizo el llamado a la universidad y postulé, y, y ahí llegué, ¿cierto? No tenía un laboratorio, me acuerdo que era muy pequeña, bueno, hace muchos años, y yo creo que en lo laboral es totalmente distinto cuando uno está estudiando. Cuando uno estudia, ¿cierto? Todo es distinto, quizás ahí todos queremos hacer lo mejor de nosotros, pero em, en la parte laboral, ¿cierto? Siempre hay obstáculos y no digo que todo ha sido malo, ni todo, pero también han habido obstáculos y esos obstáculos uno tiene que tener la fuerza para sacarlos adelante. Y
pienso que mi labor de mujer a nivel laboral la he podido realizar como a mí me ha gustado. A veces uno se ha tenido que restringir en algunas cosas, sobre todo cuando tiene familia, pero laboral, yo pienso que he podido avanzar en lo que yo he querido porque he tenido una red de apoyo importante. Porque, a ver, y que esto se tome de la solo la manera que lo voy a indicar. em, yo creo en que los hombres y las mujeres somos iguales. Sin embargo, yo creo que todavía nosotros, ¿cierto? A nivel familiar, la mamá es la mamá. Y a veces yo leo esos memes que están todos en la casa y le van a pedir a toda la mamá. Bueno, a mí también me pasa eso. Y yo creo que uno como mujer tiene que organizarse de tal manera, tiene que tener tal eficiencia para poder hacer quizás en un tiempo menor, poder hacer lo mismo que pueden hacer sus colegas, ¿cierto? En tiempos, ¿cierto? Que son quizás son más extensos, porque es natural que muchas veces algunos que tengan familia, ¿cierto? Que tengan esposa, es así, o sea, por lo menos en mi generación se lee mucho en lo que es la mujer, uno organiza todas cosas en la casa, pero como digo, yo quizás no habría podido hacer, yo he hecho estadías afuera, sola, he viajado a los congresos que he querido ir y he querido presentar mi trabajo. Muchas veces cuando he tenido que trabajar los fines de semana lo he podido hacer porque tengo una red de apoyo que parte, ¿cierto?, por mi esposo y mi mamá, por sobre todo, porque mi mamá es la que, hasta antes de la pandemia, ¿cierto?, siempre ella la que me apoyaba para yo poder ir conjunto con mi papá. Mi papá a veces me iba a buscar a las niñas al colegio porque entonces siempre yo creo que uno tiene que tener una red de apoyo. Yo espero que las próximas generaciones, ¿cierto? Sean todavía más aún las labores a nivel familiar, ¿cierto? Sean más equilibradas. Uno todavía como mujer tiene ese apoyo de mi esposo, ¿cierto? Del marido, pero yo creo que todavía los niños uno los tiene que criar, digo yo, para que tengan esa igualdad, ¿cierto? Más a futuro, que yo creo que es fundamental para que el desarrollo exista. Y absolutamente realizable. Y esa realización que uno la pueda lograr va en la pasión y lo que a uno le guste. Siempre cuando me toca conversar con mi sobrina o mi sobrino, ¿cierto? Que están ya a puertas de entrar a estudiar algo, siempre me preguntan, ahora acaban de entrar a la carrera de periodismo acá en la Universidad Católica, mi sobrina. Y cuando conversamos en algún momento le dije, mira, tienes que tú buscar algo que a ti te encante, que te apasione, que te guste, porque eso, con esa motivación y con esa pasión, tú vas a conseguir y vas a hacer y vas a superar todos los obstáculos que existen, como desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Siempre van a existir y que uno tiene que tener la fuerza y la templanza para poder superarlo. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, el camino ha sido difícil. Yo estoy absolutamente orgullosa, he formado cuando hemos formado me reuní a estudiantes, trabajé con el laboratorio de investigación, porque ellos uno no es nada. eh, Ciertos los que promueven y hablan su trabajo de tesis y somos todos un equipo, si bien uno tiene colaboradores, colegas con los que trabaja, para eso son fundamentales. Y cuando nos toca ir a muestrear, por ejemplo, vamos todos vamos, muestreamos. Cuando nos tocó el año 2017, realizamos el Examen Nacional de la Ciencia del Suelo ahí en la universidad, nos tocó trasladar paneles, nos tocó, ¿cierto? Hombres hemos tenido tiempo en que han habido puros hombres y una mujer, o a veces ha sido al revés, puras mujeres y un hombre en el laboratorio, en los grupos de investigación que hemos tenido. Y yo pienso que ese ha sido algo que fomenta a los alumnos. Cuando ha habido problemas, cuando no ha habido cierto conflicto, cuando no ha habido, digo yo, los tiempos de las vacas flacas, cuando no hay tanto financiamiento, ¿cierto? Son ellos los que se acomodan, son ellos los que tienen la fuerza y siguen adelante. Tengo muchos recuerdos, ¿cierto?, de mis primeros tesistas que llegaron ahí a tocar la puerta de mi oficina chiquitita que tenía yo para poder trabajar conmigo y hoy día son grandes investigadores. Entonces,
para mí no es que no quiera referirme a los obstáculos, han habido obstáculos y muchas veces, y lo tengo que decir, muchas veces no son los hombres los que a nosotros nos hacen problema, a veces son las mismas mujeres que son pares nuestras, ¿cierto? Que a veces eh, se puede generar algún conflicto, pero por eso yo apelo a la solidaridad entre nosotras las mujeres. Pienso que es absolutamente importante entender a la compañera, a la amiga, a la alumna, eh, a la estudiante si está ahí, uno debe tener ese criterio. A veces uno puede que se vea como profesora muy exigente y a mí me gusta exigirle a los alumnos porque creo que pueden dar lo mejor de sí, pero uno también, y muchas lo saben, ¿cierto? Y muchos también, hemos tenido situaciones que las hemos conversado entre dos y ha quedado ahí y ellos han sabido que uno ha sabido entregarle, ¿cierto?, el criterio adecuado. Pero el mundo laboral es complejo, es difícil, desde el punto de vista científico y como mujer también, porque muchas veces, a veces cuando una mujer plantea una, ¿cierto?, que es capaz, que no tiene comprensión y a veces tomada de distinta manera, ¿cierto?, cuando no son mujeres. Entonces yo pienso que ahí tenemos que tener esa solidaridad entre nosotras y poder apoyarnos y entendernos como creo yo que debe ser. Bueno, otro de los puntos que me pidieron conversar era acerca de la presidencia de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo. Bueno, eso fue algo para mí sumamente sorpresivo. Yo desde que soy estudiante de posgrado, que soy socia de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, es una sociedad que lo que hace, ¿cierto?, es hacer estudios en función de la ciencia del suelo. Y, y recuerdo que habían elecciones y con varios colegas de las distintas universidades dijimos, vamos y viajamos a Chillán. Viajamos a Chillán porque había que hacer, ¿cierto? Eso fue después de que organizamos el Congreso del 2017. Ahí había que hacer la elección. Y cuando estábamos allá, varias personas me pidieron, Mónica, ¿y tú quieres ser la presidenta? Armemos una lista. Fue en ese momento. Y yo dije, bueno, vamos. Yo creo que estamos en el momento, ¿cierto? Un buen grupo, somos varias jóvenes, todavía digo yo, somos varias jóvenes investigadoras y formamos una lista y esa lista la gente la votó. Recuerdo que el profesor Manuel Casanova de la Universidad de Chile, agrónomo, uno de los autores, ¿cierto? Uno de los autores del libro Suelos de Chile, de la editorial Springer, me dijo, Mónica, me dijo, así con su voz muy estéreo que tiene él, Mónica me dijo, ¿usted sabe que se ha convertido en la primera mujer presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo? Y yo me acuerdo que me sorprendí mucho porque no lo sabía, ¿verdad? No lo sabía. Y me acuerdo que en algún momento lo comenté y me acuerdo que salió esta en la noticia lo comenté a la periodista de la facultad. Me dijo, Mónica, pero esto es muy importante. Y me acuerdo que lo en la página de la universidad. Bueno, y ha sido para mí un placer ser presidenta de ahí. Yo siempre digo, tenemos una directiva, pero fantástica, súper jugada, súper... eh, 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 ahora puras mujeres. Está la vicepresidenta, la de Chile, y la profesora Cristina de la Concepción, y yo que estoy presidiendo. Y fíjense que nos ha tocado, y ahí lo hilvano con el otro tema que conversamos con Bárbara, era cómo nos ha tocado en este periodo de la directiva liderar, porque la sociedad chilena lo lidera. Hay otras asociaciones que se las voy a mencionar también, pero la sociedad lo lidera porque tiene, yo creo que de los 50 académicos que hay, yo creo que por lo menos unos 30 son socios de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo. Y ese trabajo lo levantamos las distintas asociaciones. Es un trabajo, y generalmente, ¿qué es lo que sucede a nivel legislativo? A nivel legislativo,
Sucede que los proyectos se levantan, a veces los levanta el Senado, a veces la Cámara de Diputados, a veces el Ejecutivo y a veces también la sociedad civil, pero las menos veces. Y eh, resulta que el 2018, porque nosotros nos eligieron directiva, nos contactamos, nos fuimos, ¿cierto? Empezamos a hacer reuniones con la ONG Suelo Sustentable, con el Colegio de Geólogos y con la Sociedad Chilena de Geología y nosotros, por la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo. Y levantamos una propuesta y en ese momento nos recibió la presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado de la República y nos recibió muy bien y nos dijo que el tema que nosotros estábamos presentando era fundamental y lo llevó a la comisión del Senado y todos los senadores están interesados y hay un apoyo que es absolutamente transversal, es decir, todos los partidos políticos que están en esa comisión, cuando nuestros socios de las distintas asociaciones y nos ha tocado liderar, nos ha tocado conversar, ¿cierto?, con la gente del Senado, nos ha tocado organizar seminarios. El seminario que nosotros tuvimos fue el 3 de junio del 2019, donde fueron 350 personas al ex Congreso Nacional que está ahí en Bandera con mm, huérfanos, no, ay, no me acuerdo la calle, pero que está ahí en el centro de Santiago, y fue un éxito. Me acuerdo que estaban los senadores de la Comisión del Senado ahí, de una legislativa, se tocaron la campanita, y tocaron la campanita al final. Me acuerdo que llegaron todos los senadores, porque estaba todo, todas las comisiones, y estaban todos los senadores, y llegaban porque había gente. Y ahí se presentó, ¿cierto?, la necesidad de una legislación, y ahí o sea, la comisión del Senado se comprometió a apoyarnos para construir un borrador de anteproyecto. Y en ese momento, ¿cierto? Bueno, viene todo lo de, nos íbamos a poner a trabajar y comenzó todo lo de el estallido social. Entonces todo se pospuso porque en ese momento no había factibilidad que hubo ahora en marzo para poder reunirnos digitalmente como estamos ahora. El año 2020, entre abril y mayo, empezamos a tener reuniones. Y esas reuniones han ido dando sus frutos, ¿cierto? Y hemos ido avanzando para tener nuestro primer borrador de anteproyecto, trabajando académicos, profesionales, los asesores, todo adecuado. Entonces, ha sido para mí un privilegio poder estar ahí. Nunca pensé que iba a poder estar en ese lugar. Nunca pensé yo que iba a poder contribuir de esa manera. Yo como Mónica Antilén, como una más del grupo, como una más del grupo que somos todos los que somos ahí, todos los que estamos. Y realmente para mí ha sido un privilegio. Y como les digo, poder dejar ese legado y poder decir, mira, yo participé en ese grupo de investigadores, de académicos profesionales, para poder contribuir a esta legislación, para mí es como un legado así como, como fantástico. Y como les digo, nunca pensé estar ahí. A la gente le ha interesado mucho. Me refiero a la gente tanto de la universidad como de otra universidad el año pasado. Yo creo que fue el año que más seminarios me tocó dar, no solo de lo que yo hago en investigación, sino que lo que también yo como presidenta he estado en este en esta palestra, en esta forma, porque me ha tocado discutir, dar explico, por ejemplo, hemos tenido que dar fundamentos académicos, por qué la contaminación es importante, qué cosas son importantes en la contaminación, y otros colegas han hablado de ordenamiento territorial, y otros han hablado, ¿cierto?, de los... Ha sido un trabajo muy bueno, donde hemos aprendido de lo que nosotros se vierte en ese, en ese camino. Hemos trabajado con los senadores, ¿cierto? Y ha sido un trabajo realmente, ellos nos han apoyado y ellos están sumamente contentos de que exista este respaldo para este anteproyecto. O sea, la idea es justamente tener este anteproyecto terminado y poder entregarlo, y eso ahí termina ya nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Y hay muchas mujeres en el comité ejecutivo, somos
a ver, ahora cambió el asesor de la senadora Aravena es la que está con nosotros, en el consejo, ella era la que era la presidenta de la Comisión del Senado de la República en el momento que hablamos, después fue Álvaro Elizalde, y ahora parece que Juan Castro, pero estos van cambiando así por partido. Y la presidenta de la ONG es mujer, ¿cierto? La asesora de la senadora también es mujer, ahora acaba de cambiar. Y tenemos a nuestro coordinador, ¿cierto? Que él es asesor del senador Elizalde, pero está coordinando todo este trabajo. Y quizá uno de los puntos, ¿cierto? Que ya para ir terminando, que le comenté yo a Bárbara, para mí poder entregar, ¿cierto? Una motivación, uno siempre piensa en entregar la motivación quizá a las niñas, a las más pequeñas, a las niñas que ven que cuando uno a veces me ha tocado ir a lo Explora, y en lo Explora uno le habla a las niñas que están ahí, a los niños, y uno cuando ve a las niñitas, uno se acuerda de cuando uno era pequeña. Nunca tuve un experimento así en el colegio, pero las más chiquititas, yo pienso que ellas son el foco que uno debe tener, que uno debe entregar, y por sobre todo a las niñas, ¿cierto? Que son del sur, que son de la comunidad mapuche, porque esas niñas muchas veces van a colegios rurales, que no tienen acceso a estudiar, y que para mí, por supuesto, tiene una significancia absoluta, tiene una importancia enorme, que ojalá esas niñas puedan, ¿cierto?, tener las oportunidades que yo tuve de poder llegar a estudiar, de poder hacer y trabajar en algo que me apasiona, que me encanta, que es investigar, que es enseñar y mostrar que la química en realidad es todo, que uno cuando quiere puede, que cuando hay obstáculos de personas, de dinero, me refiero al dinero para investigación, uno igual se las arregla para poder hacerlo, que uno puede ser investigadora, científica, digo yo, antes no lo decía, ahora sí lo digo, soy científica, que uno puede ser científica, puede ser mamá, puede ser mujer, puede ser compañera, ¿cierto? Y que eso muchas veces uno nunca está solo, siempre tiene una red, siempre tiene un papá o una mamá o un tío o una amiga o alguien, ¿cierto?, que a uno la pueda apoyar para poder sacar adelante lo que uno quiera hacer. Pero por sobre todo, entregar toda la pasión que uno pueda dar en lo que hace y siempre hacer lo mejor que uno tenga, ¿cierto?, para poder entregar a los demás. Así que esa es mi experiencia que les puedo entregar, ¿cierto? Y sobre todo un mensaje para las más pequeñitas, las niñas, que siempre sus ojitos ahí los veo brillositos, que yo siento que la ciencia es para ella y que todas tienen que tener pleno acceso por siempre. La educación es un camino que te abre otros caminos, te abre posibilidades de conocer gente, experiencia, cultura, que siempre es bueno y que llenan el alma y el espíritu. Eso. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por darse el tiempo, por contarnos su experiencia. Yo creo que para muchas fue una charla muy emotiva y llena de realidad y de cosas que igual, cosas buenas que le han pasado a usted, igual nos enorgullecen, porque la tuvimos como profesora, entonces igual como que la conocemos. Para las participantes, si alguna quiere levantar la mano, preguntar algo o decirle algo a la profesora, igual tenemos preguntas que recopilamos en el form, pero les damos la preferencia por si quieren preguntarle algo a la profesora o hablar, comentarle algo. Y también las invitamos a encender sus cámaras. Pueden... Bárbara, que la profe igual vaya leyendo el chat porque, por ejemplo, la Constanza Vaso puso un mensajito para la profesora. No sé si profe puede ver o profe, alcanza a leer el chat. no sé si quiere leerlo usted o se lo leo yo. A ver, les escuché un poquito mal. ¿Qué es lo que dijo Sivka? Que tiene mensajes en el chat, pero se los voy a ir leyendo yo. Ya, Constanza Vaso dice, tan orgullosa. Ay, sí, sí,
Dice, un gusto trabajar a su lado y aprender de una mujer tan power y apasionada. Vivian Olivares nos dice, gracias, profe. Carla Hiralde también. Johanny Méndez, me encantó. María Soledad Montenegro, muchísimas gracias, profe. Francisca Faúndez, profe, la admiro demasiado. Valentina, muchas gracias, profe. Milena Romero dice, qué lindo conocer su historia. Gracias, profe. Y Camila Canales también quiere dar comentarios. Niñas, pueden encender sus micrófonos también si quieren. Bárbara, Dígame, profe. antes de, yo esperé, cierto, que los comentarios, pero antes yo quisiera, una de las cosas, cierto, que siempre uno quiere, que las personas que están con uno sean mejor que uno en todos los sentidos, ¿cierto? Que logren más que uno cuando uno prepara a un estudiante y quiere que sea mejor que uno. Lo mismo pasa, ¿cierto? Cuando es como algo como unos hijos, porque uno tiene, yo paso más tiempo en el laboratorio con mis alumnos que en la casa con mi hija. Bueno, ahora no, ahora es distinto. Y quiero destacar, ¿cierto? Que está aquí, que cuando la vi me emocionó cuando entró la Camila Canales, que está en Islandia, es académico en la Universidad de Islandia, estuvo con nosotros en el laboratorio. Yo sé que varios la conocen, ¿cierto? Fue profesora, compartimos juntos el curso y para mí es una mujer también, pero absolutamente, leí hace poquito antes de entrar a la reunión, estaba leyendo el artículo que salió ayer en la última noticia de la erupción, ¿cierto? Ya en Islandia, que ella hacía comentarios y la entrevistaban como la doctora en química y ha salido en varias publicaciones aquí en Chile, ¿cierto? Ahora es muy famosa porque está en Islandia y quería mandar eso porque la vi justo cuando estaba hablando que llegó. Por supuesto, un saludo a todos, pero ella estaba ahí, así que muy contenta de que esté ahí. Gracias. Por la invitación y la organización. Cuando me llegó la invitación dije, oh, me encantaría ir, entre comillas. Así que acomodé inmediatamente el horario para poder escuchar su historia. Bueno, muchas de las cosas que mencionó durante los años que trabajamos juntas, codo a codo, días que estuvimos hasta las 9 de la noche trabajando, organizando el curso, siempre pensando lo mejor para los alumnos, viendo el tema de las investigaciones, paper, etcétera. O sea, es un montón de cosas que la verdad es que yo siempre me acuerdo desde que la tuve como profe en Analítica 3 y yo fui una de las que fui a golpear su oficina para ser tesista de pregrado. Sin embargo, no pudo ser así por su segundo bebé en ese entonces. Pero de todas maneras siempre fui muy agradecida y hasta el día de hoy estoy muy agradecida de todo lo que me ha entregado como ejemplo de ser científica y el hecho de muchas adversidades que de repente pueden estar en el camino. Y cuando uno está frente a la adversidad, de repente, claro, se frustra y eso también uno tiende a ver todo negro, pero al final lo que no te mata te hace más fuerte. y, y me acuerdo que cuando me llegó la oferta de Islandia, usted fue la primera que estuvo ahí y yo le dije, me llegó un correo, léalo usted porque yo no puedo. Cuando me aceptaron y hoy en día miro atrás y creo que la primera persona que me viene a la cabeza es usted, que ha sido un ejemplo pero al 1000% y no puedo estar más agradecida de haber tenido
una persona como usted guiándome en no solo en lo académico, sino que también en lo personal. Hemos compartido tantos años juntas y que hasta el día de hoy colaboramos y seguimos en eso. Así que la distancia no es un impedimento hoy en día, que también eso es importante. Y claro, hoy día efectivamente soy profe en la Universidad de Islandia, pero siempre me acuerdo de mis alumnos en el laboratorio de analítica y a quienes alcancé a hacerle la cátedra también. Siempre los más importantes para mí porque yo también aprendí mucho de ellos. Y gracias a ello también llegué donde estoy ahora. Así que de todo corazón, obviamente siempre los voy a tener conmigo. Y agradezco mucho la invitación nuevamente y profe, usted es un 7. Y obviamente nosotros, ya usted sabe todo lo demás, pero como decía ella, hay que querer. De repente es un poco difícil, se pone cuesta arriba, pero se puede, se puede. Y es una cosa de que hay que ponerle. Eso, yo les mando un abrazo a todas y también a usted, profe, y a sus niñas. Gracias, Cami. Un besito. Gracias. Gracias. Gracias por compartir tu opinión y tu experiencia con la profesora. A mí creo que no, por lo menos como que no alcancé a tener clases con Camila, pero le deseamos lo mejor en lo que esté haciendo en Islandia, siendo profe ya. Muy bacán. ¿Alguna otra quiere decir alguna palabra o alguna pregunta para la profesora? ¿Se pueden levantar la mano? Si no tenemos, profe, tenemos unas preguntas que llegaron a un form y se las voy a hacer. Son cortitas, miren, la primera dice, Bueno. es muy difícil encontrar trabajo en el área de investigación en Chile. ¿Es una pregunta? Sí. Sí. Sí, sí, es difícil porque, o sea, a ver, hay distintas, no sé si llaman las categorías o formas de investigar. Ya hay formas que son más formales, como cuando uno tiene un puesto de trabajo, ¿cierto? Y eso es lo complejo, ¿ya? Porque claro, ahora, por ejemplo, hay siempre el número es muy reducido de financiamiento que uno tiene, tanto para investigar como para prepararse para la investigación, porque uno tiene que pensar que tiene que tener beca, porque cómo va a estudiar y trabajar es imposible, es muy difícil. Hay gente que lo hace, pero hace docencia entre medio y es un montón de tiempo el que uno tiene que invertir cuando se prepara. Entonces, hacer investigación en Chile la pregunta es muy difícil, encontrar trabajo. Encontrar trabajo así estable sí es difícil. Ahora último se han abierto algunas universidades que son estatales, que son regionales. Una de las cosas, yo me acuerdo que yo no tenía ningún problema en moverme regionalmente, si hubiera tenido que ir a una región, yo me habría ido a vivir, me habría instalado en otra región, porque viví muchos años en Arica, entonces la vida así como regional o la vida de una ciudad más pequeña a mí me gustaba. Entonces, pero claro, encontrar un trabajo, jornada completa, es un poco los puestos, porque finalmente los puestos se van creando si se abre una nueva carrera o si se abre, por ejemplo, alguna línea de investigación, que hay que tener financiamiento para que se abra y para que exista. Por ejemplo, cuando la universidad abre distintas carreras, tiene que tener un staff de profesores
y que normalmente son profesores investigadores, porque eso es lo que la universidad, en general la universidad buscan a alguien que tenga los dos componentes, porque eso le permite una serie, ¿cierto?, de ventajas por si uno solamente buscara a alguien que curso y se va para la casa. Entonces, es difícil ya con eso, ya eso, porque son pocos los puestos, porque el profesor termina su vida académica y a veces termina su vida académica como bien, no de los 60, nosotros como académicos, nosotros tenemos las mismas edad de jubilación que los que los hombres, y nosotros jubilamos, nosotras, académicos, ¿cierto?, a las 65. Entonces, las personas se retiran así como muy, y a veces hay prolongaciones, las personas están en una edad avanzada de trabajo, y cuando esa persona se retira y recién se liberan esos cupos, y ahí se llama a una nueva persona. Y después viene lo otro complejo de encontrar trabajo, que es muy competitivo, es muy, muy competitivo. Hoy día en la mañana estuve en un seminario, un mini simposio, ¿cierto?, que era de emisiones de gases efecto invernadero con fármacos de uso veterinario. Y era la Universidad O'Higgins, que tiene un campus en Rancagua y tiene otro en San Fernando. Y son puros profesores jóvenes los que están ahí, pero cada uno de ellos tiene una preparación, tiene publicaciones, tiene currículum, tiene proyectos, ¿cierto? Entonces se hace muy competitivo porque es una plaza de trabajo y pueden llegar 50 currículum, pero finalmente lo que prioriza, lo que te va ordenando a los postulantes es esto que te estoy diciendo, la docencia se pide, ¿cierto? Pero al final lo que corta quiénes son los que quedan como seleccionados son la parte de investigación. Entonces es complejo, pero uno tiene que abrirse, así como por ejemplo Camila, que ella es fantástica, yo siempre la alabo porque es fuera de serie, es excelente desde el punto de vista docente y académico, investigación es excelente. Claro, ella se abrió la posibilidad de irse para afuera, pero no todos tienen esa posibilidad que sean seleccionados, porque ella quedó, no es porque así como que nadie más postuló, no, o sea, ella quedó porque es de excelencia, ¿ya? Y uno tiene que hacer también en ciudades a nivel regional, que a veces a la gente no le gusta eso. A veces todos piensan en quedarse aquí en Santiago y por supuesto entrar a trabajar acá a la universidad en área de investigación con un cargo es muy, muy cotizado, o sea, algo que a todos les gustaría estar en nuestra universidad y tienen que sentirse orgullosas de eso porque es algo que es importante. ¿Mm? Eso. Gracias, profe. Esa es mi respuesta para eso. Muchas gracias. La segunda pregunta es si alguna vez pensó en dejar el camino de la ciencia y dedicarse a otra cosa. Sí, en un momento, cuando yo estaba trabajando, se me vino muy cuesta arriba todo, tanto en la parte laboral, ¿cierto? Se me hizo muy complejo, estaba teniendo muchos impedimentos, ¿cierto? Y estuve a punto, incluso me llamaron para otro trabajo. Pero yo siempre digo, hay señales que llegan y yo ya estaba que tiraba la esponja porque ya estaba cansada, se me hacía todo muy cuesta arriba y me acuerdo que llegó una alumna, la Carolina Pavé, yo nunca le hice clase a ella, del curso de analítica, me tocó la puerta y me dijo, profesora, usted no me conoce, yo soy de la carrera de química y quiero hacer la tesis con usted. Y yo dije, oh, esto es una señal, dije yo, esto es una señal, yo tengo que seguir. Y seguí, pero me habían ofrecido un trabajo para estos puestos de los que hacen los estudios clínicos, porque estaban recibiendo gente con doctorado, ¿cierto? No solamente en la parte farmacéutica, sino que doctorado. De hecho, mi colega, mi amiga que está ahí, todavía está trabajando ahí. Me ofrecieron un trabajo así, pero no sé, creo que a veces uno, y a pesar de que era difícil, seguí. Pero sí. Qué excelente. Y tenemos, si tiene un poquito más de tiempo, tenemos una tercera pregunta. Dice, ¿considera que el proceso de formar una carrera científica hoy sigue siendo más expedito para hombres que para mujeres? Es que yo creo que no es el proceso de formar una carrera científica, me refiero a estudiarla. Yo pienso que eso se da
ese problema que a lo mejor que para las mujeres no lo es, porque yo pienso que hay una cantidad importante de gente, de mujeres en ciencia. Yo me rodeo con muchas, o sea, a lo mejor en la parte de ciencias de suelos pasa, a pesar de que mucho hombre también, pero estamos las que estamos trabajando así en cosas como esto de la electricidad son mujeres. Yo creo que esa pregunta, ¿cierto? Considero que no es tan así. Yo lo que considero es que más abajo, cuando las niñas son más pequeñas, yo pienso que ahí se coarta un poco o pueden las niñas recibir una señal equivocada de que para ellas no es la ciencia. Yo esa percepción de lo que yo observo, ¿cierto? De lo que yo veo, em, y sobre todo en colegios donde ciertos cursos son menores y donde estoy está rural. Ya, yo pienso que ahí a las niñas, a las mujeres se les carga mucho o todavía está el estigma de que la mujer no va a estudiar, o sea, cualquier cosa, ¿cierto? No va a estudiar, y sobre todo ciencia, pero creo que durante que eso está cambiando, yo veo las generaciones nuevas y yo veo que no creo que sea más expedito, yo creo que son situaciones a lo mejor puntuales, pero no, si yo hubiera detectado en algún momento que, por ejemplo, la carrera de químico, de química y farmacia, tiene un sesgo más, que es más, que se privilegia al hombre más que a la mujer, creo que lo habría podido visualizar y lo habría indicado, lo habría visibilizado. Así como visibilizo, por ejemplo, siempre que digo que la parte experimental es una herramienta que uno tiene que desarrollarla, ¿cierto? O realizarlas mientras más veces pueda, mejor en la formación, por ejemplo, de un científico. Y por eso que para mí ha sido, ¿cierto? Así como gatillante, así como, eh, ¿cómo decirlo? Irreemplazable el hecho de que estamos haciendo laboratorios virtuales. A veces los alumnos me dicen, profe, pero pucha, no hay otra. Miren, les digo, yo no les puedo defender esto que estamos, es lo mejor que podemos hacer. Grabar un video, hacer el laboratorio con nosotros mismos, haberlo grabado, es lo mejor que podemos hacer. Porque yo no puedo defender que esto es igual que lo experimental, porque no lo es. Y porque a mí me encanta la parte experimental, siempre hago una sesión de laboratorio porque me encanta enseñar el detalle de cómo tienen que tomar esto, qué es mejor, hacerlas pensar, ¿cierto? Ahí en el laboratorio, que cómo solucionamos los problemas, porque al final a eso nos vamos a dedicar. Entonces, pero no creo yo, o no he visto, o no he detectado que sea algo más expedito para hombres que para mujeres. El acceso a la universidad y en la motivación, yo creo que son fundamentales desarrollarlos tempranamente para que efectivamente las niñas tengan eso mismo que yo tuve. O sea, a mí mi mamá fue fundamental, después mi profesora, un mal profesor en el colegio es gatillante y frustrante, ¿cierto? El niño puede cambiarse de dirección y empezar a hacer algo que no le gusta, o la niña. Entonces pienso que eso tiene que ser como un polo así que uno tiene que focalizar. Por eso que yo, cada vez que podía en Explora, hacíamos Explora, o yo tuve muchos años, fui profesora del Penta UC, pero yo dejé de ser profesora del Penta UC y pedía a niños de cuarto básico o de sexto básico, chiquitito, para poder enseñarle en el laboratorio. Dejé de hacer Penta UC por cuando nació mi hija, la mayor, hace hartos años, porque tenía que ir los sábados y no, se me complicó ahí más y lo tuve que dejar. Eso tuve que dejarlo. Eso, Bárbara. Gracias, profe, por su excelente respuesta. Ujú. Si alguna más tiene alguna duda o una pregunta para la profesora, lo puede dejar ahora. Si no, quedaríamos hasta ahí. Igual, profe, le hemos robado mucho tiempo. Yo sé que una mujer Ay, súper que a mí me encanta. tiene muchas A cosas mí que hacer. me encanta, pero uno tiene que hacerse, siempre digo, uno tiene que hacerse el tiempo. A veces estoy cansada, esto de lo digital agota mucho, ¿cierto? Agota tanto físicamente, mentalmente, y uno sale de una reunión a otra y entra en otra, pero creo que hay cosas que son fundamentales como, así como nosotros en el trabajo tenemos la investigación, la docencia, la extensión, uno también tiene que hacer una pausa, hay momentos en que uno tiene que hacer una pausa y poder conversar, así como lo hicimos hoy día. Por eso yo no preparé, no es porque no haya tenido tiempo, no, por eso que no hice ninguna diapositiva, porque
creo que la esencia de esta reunión, ¿cierto?, es vernos, conversar, analizar, que ustedes me pudieran preguntar y yo poderlo entregar es como entregar la experiencia de vida, ¿cierto? Es abrirse como uno normalmente no lo hace en un congreso o clase tradicional, ¿cierto? Estamos conversando cosas que a lo mejor uno conversa cuando están en la sesión de laboratorio o cuando son tesistas que son parte, ¿cierto?, de nuestro grupo y comparte experiencia o tiene experiencia digamos, del día a día, así como les digo, uno comparte mucho y qué mejor que poder compartirlo y sí, para mí ha sido un honor que me hayan invitado, ¿cierto?, a contarles mi experiencia de vida como mujer, como profesional, ¿cierto? Y como persona, como ser humano que está estamos en un momento tan difícil, inimaginable, yo creo, y difícil de pensar en el futuro. Hay que ser muy optimista, hay que tener fuerza, esa fuerza interna que tenemos que sacarla para poder ir adelante. Creo que eso es propio de la mujer, o sea, para mí siempre la mujer es absolutamente igual al hombre y nunca me he quedado atrás en eso y siempre lo voy a defender, pero tengo que ser bien honesta que nunca, así como que no, pues tú por ser mujer no vas a poder eso, nunca tuve esa, yo creo que eso es familiar, también en el colegio, como les decía, son distintas instancias. Por eso uno tiene que cuidar eso y tiene que mantenerlo. Y por eso para mí esta conversación con ustedes, las que están aquí, es tan importante. Eso. Gracias, profe. Y con esto último nos despedimos. Constanza Vaso dice, profe, la pregunta de rigor. ¿Consejos que daría al momento de salir al mundo laboral y salir adelante considerando los obstáculos que socialmente tenemos las mujeres? Un último consejo. Consejo es ser certera y uno esa certeza cuando uno da una opinión o entrega alguna opinión laboral, académica, en lo que sea, tener esa certeza la consigue con la preparación, con el rigor, con la tenacidad, a veces con ser, como se dice, monoporfiado, porque pucha, que he sido monoporfiado en algunas cosas, pero siempre es cierto buscar estratégicamente, mostrar cuando las cosas son y que deben ser como uno está indicando, cuando corresponden, por supuesto. Y lo otro, que cuando uno se equivoca tiene que ser tan claro como decir, me equivoqué, por algún motivo me equivoqué, disculpa, perdona, y remendar, ¿cierto?, lo que está ahí. Porque a veces ese temor que tenemos de decir, oh, me equivoqué, hoy o se me olvidó, o no lo sé, yo pienso que es absolutamente, eso a todos nos pasa a todos, pero tenemos que tener, ¿cierto?, esa resiliencia en poder rearmarnos. ¿Ah? Siempre van a haber caídas, siempre van a haber problemas, eso que me preguntaron la segunda pregunta, si yo, y sí, porque estaba pasando mal, mal, ¿ah? Pero esa resiliencia, esa cosa que uno dice, que yo quiero esto me gusta, y seguir adelante, es como ir con una mochila, pero tener esa fortaleza, creo yo que todas las mujeres la tenemos y a veces algunas la tenemos más desarrollada o se desarrolla a veces con los problemas, porque a veces no hay problema y uno no sabe que lo tiene. ¿Ah? No sabe que tiene eso y que crece dentro, ¿cierto? Y que aflora cuando lo necesita. Yo pienso que eso es inherente a nosotras. Muchas gracias, profe. Las niñas le están dejando comentarios en el chat por si quiere leerlos, pero con eso nos estaríamos despidiendo. Gracias a todas por haber participado, por haber estado presentes. A usted, profe, también gracias por organizar su tiempo y darnos el espacio y también un ratito para conversarnos de su vida, su experiencia, su motivación y todo eso que a nosotros nos ha inspirado, yo creo, caleta. Fue una charla súper emocionante y emotiva. Así que nada, muchas gracias por su tiempo. De nada. Y muy lindo los comen, muchas gracias. Me los llevo así como se dice así, con el corazón, miren, corazoncito, llenito, llenito. Muchas gracias a todas. Esperamos que estén súper bien y recuerden que mañana hay otra charla de la profesora Bárbara Herrera. Ojalá que igual se puedan conectar y estén presentes. Va a estar igual de buena. Ya, que les vaya muy bien mañana. Gracias. Chao, muchas Chao, chao gracias. y ánimo.
Ya, Chao, profe. A seguir adelante en todo. Chao, Chao, chao. profe. Muchas Chao, gracias. profe. Chao, que Gracias. estén muy bien. Profe.